compañero y amigo Ricardo Sevilla, escritor y periodista aquí a Sin Censura, y me da mucho gusto saludarte, querido Ricardo. Tenemos una nota medio escabrosa, no que digo medio escabrosa, muy encabronante, pero es momento de ir a exhibir a otro tipo de hijos de la chingada, pero con los datos duros. Te saludo con mucho gusto, amigo. Querido Toño, público memorioso, pues nosotros no descansamos. El periodismo de a de veras no descansa. Eso lo tiene usted que saber. Y aquellos personajes que ya están criticando, por ejemplo, a la ministra Yasmín Esquivel, que porque se fue de vacaciones y todo, ya están de vacaciones, ya cerraron la cortina, ya dejaron a los segundones, Pascal, Ciro, Loret, López Dóriga, etcétera, etcétera, ya se fueron. Ya están descansando. Para ellos el periodismo sí se va de vacaciones. Para nosotros no. Hay un titipuchal, como diría mi abuelita, de información muy relevante y que no podemos esperar ni darnos el lujo, querido Toño, de resguardarnos y decir, bueno, pues que se espere tantito la gente y después seguimos revelando tramas de corrupción. No, para nada, nosotros seguimos trabajando. Y fíjese usted, hoy traemos un tema muy interesante porque tiene que ver con el exconsejero presidente del INE, sí, con Lorenzo Córdoba. Y le voy a contar porque platicamos con gente del Instituto Nacional Electoral y de la UNAM. Y fíjese, desde hace mucho tiempo nos dicen, Lorenzo Córdoba tiene dos amigos, Ciro Murayama y Pedro Salazar Ugarte, y con ambos ha cometido toda clase de tranzas y tropelías. Eso nos lo asegura una fuente que actualmente trabaja en el Instituto Nacional Electoral. Están hasta el gorro ya y quieren hablar. Sin embargo, a Ciro Murayama lo ve como un segundón, nos dicen, como una suerte de achichincle, pero a Salazar Ugarte, al revés, lo ve como a un igual, incluso como a una especie de guía intelectual, nos asegura esta persona que trabaja en las oficinas de centrales del INE, ubicadas en Viaducto Tlalpan, número 100, en la Colonia Arenal, en Tepepan, en la Alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. Salazar Ugarte y Lorenzo se conocen desde hace muchos años, desde que ambos eran asesores de Isaac José Woldenberg, a finales de los años 90. En esa época, ambos eran muy jóvenes, nos dicen. Pedro tenía 25 años y Lorenzo 24. Y en efecto, fíjese que al revisar el currículum de Salazar Ugarte, pudimos constatar que de 1996 a 1999, el abogado egresado del ITAM, es itamita, fue asesor jurídico de José Woldenberg, cuando éste se desempeñó como presidente del Instituto Federal Electoral. Cabe señalar que Salazar Ugarte no solo fue asesor jurídico de José Woldenberg, agárrese, también fue asesor jurídico de Santiago Krill de 1994 a 1996, cuando el panista, que actualmente, usted lo sabe, es un virulento antilópez obradorista, se desempeñaba como consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral. Desde entonces, nos dicen nuestras fuentes, Lorenzo y Salazar Ugarte se han acompañado y respaldado en todas y cada una de sus fechorías. De hecho, llama mucho la atención, querido Toño, que en su currículo Pedro Salazar Ugarte consigne los muchos trabajos que ha realizado con Lorenzo Córdoba, como si esas tareas le confirieran, no sé, cierto aire de distinción o peor aún, ciertos privilegios. Cercano al grupo Nexos, Salazar Ugarte, en cuya revista fue miembro de la mesa editorial de 2007 a 2009 y miembro del comité editorial del Canal 40 de 2007 a 2009, actualmente Pedro Salazar Ugarte es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, allá donde va Lorenzo Córdoba. No obstante, el amigo de Lorenzo fue durante 8 años continuos director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 2014 a 2018 y le continuó de 2018 a 2022. De acuerdo con el testimonio de nuestras fuentes, durante esos 8 años, Salazar Ugarte habría influido para que nadie tocara la plaza del actual colaborador de Latinos. Nuestras fuentes nos aseguran, Toño, que a cambio de cuidar su plaza,
Pedro Salazar Ugarte le pidió a Lorenzo Córdoba que le diera en contraparte una plaza en el Instituto Nacional Electoral a su hermana, Silvia Salazar Ugarte. Y aunque Lorenzo sabía perfectamente que la hermana de Pedro Salazar no tenía ni la menor idea sobre temas electorales, sobre temas democráticos, sobre procesos democráticos, aún así decidió contratarla. Esto es lo que nos dice nuestra fuente. Pero como no nos quedamos solo con los testimonios, fuimos a revisar y resulta que en efecto, en el grupo de asesores del exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pudimos constatar que Silvia Salazar Ugarte, hermana de Pedro Salazar Ugarte, cuate de Lorenzo, ocupaba un puesto en el INE como líder de proyecto en transparencia, aunque fungía aparentemente como asesora. Lo interesante, Toño, público memorioso en todo caso, es que Silvia Salazar Ugarte es pedagoga. No tiene ningún conocimiento previo sobre temas electorales y aún así fue contratada por el Instituto Nacional Electoral siguiendo, de acuerdo con estos testimonios, una orden directa del propio Lorenzo Córdoba. Cabe destacar que el sueldo que percibía en el INE Silvia Salazar Ugarte era de 36,000 pesos. Todo ello sin acudir nunca al INE, nos aseguran. O sea que Lorenzo Córdoba habría pagado con dinero público que le apartaran su plaza en la UNAM. Y perdóneme usted, Toño, público memorioso, el exabrupto, pero esas son chingaderas. Yo sé que es muy temprano y a lo mejor nos están escuchando niños y niñas, y a lo mejor no es el lenguaje propio de un periodista, de un reportero, pero vea, esto que estamos viendo acá también, o sea, este es el IFAI, y ahí encuentra usted a Silvia Salazar Ugarte, también estuvo ahí, y en el comité editorial ve usted a Ciro Murayama Rendón, ahí estaban, no tenían ningún conocimiento. Otra vez Silvia Salazar Ugarte en otra parte, cuando estuvo Alfonso Lujambio, el Ciro Murayama también ahí, Raúl Trejo del Arbre, y no es casual, querido Toño, que sean estos personajes tan virulentos con la Cuarta Transformación. Son personajes que, fíjate, si se me permite decirlo, la Cuarta Transformación no solamente está, no sé si removiendo, pero sí hizo a flote ciertos temas que estaban vetados y vedados. Creo que también está dando la oportunidad de darle el micrófono a periodistas que habíamos estado trabajando tras bambalinas y desnudando a todos estos personajes que se adornaban, se paraban el cuello, se adornaban con sombrero ajeno, como diría mi abuelito. Y esto es muy interesante porque estos personajes que ahora están disfrazados como analistas, como periodistas, nunca lo fueron y eran simple y sencillamente trácalas. Pero regresando a esto, a mí me parece completamente detestable que Lorenzo Córdoba le haya dado una plaza a la hermana de su cuate, Pedro Salazar Ugarte, durante 8 años para que le cuidaran ahí, para que le reservaran su plaza en la UNAM. Y ya regresó Lorenzo Córdoba, por lo menos en apariencia. Y eso, pues son datos duros que nos tenemos que, no nos podemos guardar, mi querido Toño. No, y es que lo peor de todo es que se creen muy finos estos cabrones, pero son unos vulgares barbajanes. O sea, todo el tiempo andan ahí mostrando sus grandes estudios según esto, sus grandes amistades, diciendo, no, yo escribí un libro ofendiendo al pueblo de México, ¿no? Yo escribí un libro ofendiendo al pueblo de México, diciendo que no existe democracia en su mapa genético, yo hice esto, aquello, bla, bla, badabín, badabao, ¿no? Pero son unos vulgares barbajanes. O sea, esto está de locos, ¿no? Imagínate que tú y yo pertenezcamos a una situación gubernamental y pues, tú y yo por somos cuates te diga, ay sí, vamos a meterle un huestillo ahí, un puestecillo ahí a tu hermana con mucho gusto, querido Ricardo. O sea, quedan exhibidos de la peor forma, ¿no? Sí, completamente, querido Toño. Este tipo de bajezas, porque son bajezas, hablan y dan
una radiografía, ya no digamos de cuerpo entero, porque esa radiografía la hemos ido presentando poco a poco. Y ahorita, pues les estamos haciendo una radiografía parte por parte, para que usted vaya entendiendo junto con nosotros, porque también nosotros estamos muy sorprendidos. Me decía un amigo reportero, nadie se metía hasta que te metiste tú con la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en efecto, yo me acuerdo que en varios medios de comunicación corporativos en los que participé, infelizmente, nos decían con la UNAM no. La UNAM es una especie de tótem, la UNAM es la máxima casa de estudios, la mayoría de los egresados y las egresadas de la carrera de comunicación o periodismo y comunicación colectiva o ciencias de la comunicación, etcétera, veníamos de la UNAM, pero fíjate, me doy cuenta que nos vendían la idea falsa de que la UNAM era autónoma y ahora esa autonomía desde hace ya muchos años la han ido vulnerando, metiendo a personajes itamitas. El periódico La Jornada, en 2014, que todavía no tenía la voz que hoy tiene, porque la apagaban, se encargaban de apagarla, de dejarla a un lado, ya criticaba esa designación de un itamita en 2014, pero no nos enterábamos mucho, salvo aquellos que leíamos o escribíamos en La Jornada. ¿Por qué? Porque todos estos medios de comunicación corporativos, Televisa, Televisión Azteca, por un lado desinformaban y por otro lado lanzaban programas idiotas como Ventaneando, que me acuerdo del nombre porque ya tiene, pues no sé, un siglo en la televisión o no sé cuánto, pero ese tipo de programas estaban y están diseñados para que la gente no cuestione. Decía muy bien Marco Aurelio, que al pueblo pan y circo, y esto lo han seguido a pie juntillas en los medios de comunicación corporativos, pero déjeme decirle una cosa, eso se acabó, ya los periodistas, tanto los que estábamos, los tras bambalinas como las nuevas generaciones, ya no van a retroceder, van a seguir exhibiendo la corrupción donde la encuentren, y si no lo hacen, yo hago una invitación a que así sea, a que nos unamos, usted y yo, público memorioso, que nos ve aquí en Sin Censura, para que continuemos sacando radiografías de la corrupción donde la encontremos. Y yo sigo alentando a la gente que nos está buscando, que nos está llamando, a profesores y profesoras, alumnos, alumnas. Tan solo ayer tocábamos el asunto de la UNAM. Y mire, uno podría decir, ¿qué tiene que ver el INE con la UNAM? Y ya nos damos cuenta de que desgraciadamente mucho. ¿Por qué? Pues porque Pedro Salazar Ugarte fue director durante 8 años, Lorenzo Córdoba presidió el INE durante 9 años, y durante ese tiempo, o sea, coincide perfectamente, le pagó a Pedro Salazar Ugarte dándole una plaza a su carnala para que no hubiera problema, para que no hubiera purrum, como dicen popularmente, y esto se tiene que saber. Porque yo insisto, la Universidad Nacional Autónoma de México es la máxima casa de estudios y no nos gustaría decir que fue otrora la máxima casa de estudios, que lo continúe siendo, y eso ya dependerá y está dependiendo de los alumnos, de los profesores, hombres y mujeres que están estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vamos a seguir con la lupa puesta en la corrupción, mi querido Toño. Quiero, Ricardo, antes de que nos vayamos, solamente quiero y le pido al equipo que nos grabe, que nos puedas compartir un panorama de lo que será la participación precisamente de Lorenzo Córdoba ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha dicho que regresa a una plaza académica, pero no queda claro si va a dar clases, si va a aplicar la de Guillermo Sheridan, de nada más ir ahí a cobrar, o de mandar ahí alguna chichincla a cobrar, porque te lo planteo porque yo creo que muchos alumnos, si de pronto llega a la clase, a dar la cátedra Lorenzo Córdoba, pues le van a lanzar desde avioncitos hasta jitomates, man.
Sí, mi querido Toño, fíjate que esto que planteas es muy interesante y muy relevante. ¿Por qué? Porque Guillermo Sheridan se ha llevado su plaza en el Instituto de Investigaciones Filológicas, pidiendo años sabáticos, solicitando convenios, intercambios, comisiones, y entonces esto lo podría hacer Lorenzo Córdoba para salvarse de eso. Te digo que es muy interesante la pregunta, porque en efecto, si él fuera a dar una cátedra normal a las aulas universitarias, pues podría encontrarse con muchos alumnos y alumnas que no vieran absolutamente nada bien su presencia ahí. Ahora, hay que medir esto también con la población de la Facultad de Derecho, porque he sabido desde hace mucho tiempo que la Facultad de Derecho no es un bastión de la izquierda, a diferencia de sus vecinos de la Facultad de Filosofía y Letras y de sus otros vecinos de la Facultad de Economía, que están pegadas. La Facultad de Derecho no es un bastión de izquierda, eso hay que decirlo, y hay que decirlo con mucho dolor. Cuando se le acerca a este estudiante en aquella intervención que tuvo Lorenzo Córdoba y le dice no eres bienvenido a la UNAM, nos damos cuenta de que el resto de los alumnos se ve incómodo, es decir, no le gustó que ese alumno tomara la batuta y se acercara al entonces consejero presidente del INE y le dijera el sentir de la mayoría de la comunidad universitaria. Y estoy hablando de otras facultades. Por ejemplo, si él fuera a la Facultad de Filosofía y Letras, o si fuera a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, o incluso a la Facultad de Ingeniería, otro sería su panorama, porque estas son las facultades más politizadas. La Facultad de Derecho no. Y eso se debe a que la mayoría de sus catedráticos son, por un lado, itamitas, personajes conservadores, neoliberales, y por otro lado, políticos. Pues ahí tiene usted a Ricardo Monreal, que también dice dar cátedra, pero no es así, solamente la da cuando van y le toman un video para que él haga esta parafernalia, pero será o puede ser el caso de Lorenzo Córdoba, que acuda a dar una clase por estatuto universitario. El estatuto de la UNAM marca que todos los investigadores tienen que dar cátedra, tienen que ayudar a formar a nuevos ciudadanos y ciudadanas críticas. Lo tendría que hacer, pero al mismo tiempo los estatutos universitarios, que son muy tramposos y que en todo caso habría que revisar con lupa, someter a escrutinio, pues le posibilitarían que él pudiera hacer una comisión, no sé, al estilo de Guillermo Sheridan, en una universidad en el extranjero que tenga convenio con la propia UNAM, etcétera. A donde ha ido Guillermo Sheridan, pues han sido a través de los mismos recovecos que hay en el estatuto de la UNAM, que le posibilitan a un sujeto que cada 3 años solicite un año sabático y descanse, o que haga estas comisiones, que haga estos planteamientos y que diga, es que yo quiero ir a investigar cómo es la influencia de Octavio Paz en Timbuktu. Y entonces la UNAM se lo aprueba y dice, órale, ve, lánzate, nosotros te vamos a seguir pagando. Y en todo caso, insisto, hay que revisar y llamar a la rectoría o a los propios, porque la rectoría no hace caso de nada, a que se revise el estatuto de la UNAM, a que se revise la legislación universitaria, a que se revisen las leyes de la UNAM. ¿Por qué? Porque esto está posibilitando que cada vez haya más Ricardos Monreales, Guillermo Sheridan, Lorenzo Córdobas, que se amparan en esos estatutos para no dar clase y estar escribiendo en el Universal. Fíjate, están siguiendo la misma ruta. Guillermo Sheridan en un instituto que además está a espaldas del Instituto de Jurídicas, los dos están pegaditos, nada más hay un pasillito que nosotros recorrimos. ¿Se acuerda usted que aquí fuimos a buscar a Sheridan, fuimos a buscar a González Contró, la directora? Una huyó, el otro no estaba, pero es un pasillito nada más el que los une, y se recorre y está vacío. No hay investigadores por ahí, no, pero muy lesivas para la comunidad universitaria.
Magister Dixit, ya dictó el maestro Ricardo Sevilla, quien debería en todo caso dar una cátedra ahí en la UNAM. Y pues no, estos personajes que no lo van a hacer como lo mencionas tú, Ricardo, lo hacen simple y sencillamente para tomarse la foto. Fíjate, yo no sabía que Ricardo Monreal nada más se tomaba el video cuando iba a dar clases, porque sé, y lo sé de alumnos, que el saco de pus Javier Lozano sí va a la libre de derecho y sí da sus clases, que eso es preocupante, ¿no? Él va ahí a dar su clase de introducción al estudio del derecho, que es la que dan en primer semestre a todos los abogados, introducción al estudio del derecho, ahí donde te explican las nociones de derecho, imagínate, ¿no? Que te la dé el saco de pus. Pero yo no sabía que Monreal nomás iba a que le tomaran video y realmente no está dando clases ahí en la UNAM, eso me da mucho coraje, pero pues bueno, así, así es la realidad, hay que exigir algún tipo de claridad en cuanto a lo que vaya a hacer ahí Lorenzo Córdoba, que no nos vayan a jugar el dedo en la boca como lo hace con Monreal, y la verdad es que del otro lado de la palestra, querido Ricardo, tenemos pues que yo creo que los alumnos no tendrían mucho de este tipo de personajes siendo sus catedráticos, pero ya estaremos buscando algún tipo de claridad pronto. Mientras tanto, te agradezco que te hayas conectado aquí, que nos hayas dado tú esta cátedra Magister Dixit, como se dice en la universidad, y te ruego que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, te vea y te lea en otras plataformas. Al contrario, querido Toño, muchísimas gracias a ti, como siempre, por tus diferentes palabras y al público que nos ve, que nos escucha y que nos da su deferencia. Habría que revisar profundamente esa imagen o esa figura, mejor dicho, del profesor adjunto, porque estos adjuntos son los que dan clase. En realidad, entonces, el adjunto de Ricardo Monreal, habría que platicar con él o con ella, el adjunto de José Goldenberg, porque José Goldenberg se supone también da cátedra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se le vio allá en algunas ocasiones. Ciro Gómez Leiva también dictaba ahí clase, yo fui su profesor adjunto, he de decirlo con mucha pena, y él aparecía ahí cada 3 o 4 meses, y bueno, pues uno que quería ser profesor, pues calificaba, daba las clases, hacía los exámenes, etcétera, etcétera. Entonces es algo muy interesante, pero la Universidad Nacional Autónoma de México tiene que ir a debate con estos temas. Te agradezco mucho, Toño, público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en Paralelo 24, en Diario Basta, en Tabasco Hoy, en los diarios del Grupo Cantón, donde somos columnistas. Síganme, por favor, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo, no descansamos, le digo, en punto de las 8:30. Y síganme, por favor, y por supuesto, aquí en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Querido Toño, te mando un fuerte abrazo. Bueno, no tan fuerte porque aquí hace calor y entonces vas a sentir el sudor. Acá en Kansas City no hace tanto calor, estamos 11 grados centígrados, que eso es algo muy respetable, ¿no? 11 grados es para andar a lo mejor con un saquito y se acabó, pero no importa, yo acepto tus abrazos sudados, como cualquier taco sudado, querido Ricardo. Ya sabes que entre amigos no hay ningún problema, hasta compartiendo, no sé, tal vez en una cancha de básquetbol o de fútbol o de béisbol, por supuesto que te daré el abrazo, amigo. Y me da mucho gusto que estés aquí dándole trancazos a la vida, como siempre, los periodistas. Querido Ricardo Sevilla, el escritor y periodista aquí en Sin Censura, un abrazo, que sí va por allá. Fíjese, cuando yo era estudiante de periodismo, tenemos un profesor cubano que nos lo advirtió en los primeros semestres, que los periodistas íbamos a trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar. Nos lo advierte previo a un 1 de mayo, que nos preguntó a todos, oigan, ¿qué van a hacer este 1 de mayo? Nos va, pues, a salir con mi novio, no, pues voy a ir con mis papás a tal lado. Y dijo, no. A partir de este 1 de mayo y todas las vacaciones que existan, todos los días feriados, ustedes van a trabajar si son verdaderos periodistas. Y los veo en el asta bandera para pasarles lista. El que no llegue está reprobado. Ya ese profesor falleció ahí en la CEP, se llamaba Nelson, pero emprendimos muchas cosas con él. Y ese es lo bueno, qué bueno que podemos seguir aquí compartiendo con ustedes. Este programa es completamente en vivo, no está grabado, así que con mucho gusto estamos aquí listos para usted. Y le pido